una plaza multipropósito, ese es nuestro proyecto, para defender al soldado desconocido que dio la vida por ti, por Chile, ese hombre de pueblo que murió por nosotros y que fue comandado valientemente por el general Baquedano. Vamos a soterrar al general por vía hidráulica, bajará y mientras se produzca cualquier evento, celebración o lo que sea, al otro día tendremos nuevamente al general Baquedano y a nuestro soldado desconocido emergiendo como siempre. Esta es una plaza multipropósito con una explanada entregada a la comunidad, como debe ser. Un abrazo, amigos y amigas. Es buenísimo, ¿eh? ¿Cómo no pensamos eso antes? Cristian Espejo, una propuesta rupturista fuera de la caja. Se pueden tener las dos cosas. Se puede tener una plaza entregada a la comunidad y al general Baquedano con el soldado desconocido, que es tan desconocido que ni siquiera aparece en la discusión de en el debate público. Se puede tener una constitución y se puede tener una constitución pinochetista y una constitución moderna, qué sé yo, una constitución matapacos, por así decirlo. Es notable. ¿Cómo no lo pensamos antes? Pero ¿cómo llegamos a esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos a pensar que era necesario enterrar al general Baquedano? Y somos urbanamente hablando. Y bueno, junto a mi amigo Daniel Mesa habla Víctor Alegría. Cuéntanos, Daniel, ¿por qué estamos hablando de este tema hoy? Bueno, no resistimos a participar de este debate, de esta discusión urbana, política, social, contingente. Y bueno, este segundo capítulo lo hemos tratado como dentro de esta discusión o debatir, traer a la palestra ciertos videos, ciertas propuestas, por ejemplo la propuesta de Cristian Espejo, y una serie de debates y opiniones que han surgido sobre el tema del general Baquedano y en Plaza Dignidad, Plaza Baquedano. Bueno, esto hay que decir que surge actualmente. Baquedano no está en la plaza, sino que hay una caja puesta, hay una caja compuesta por unos muros de, no sé qué son como albañilería reforzada con acero, una cuestión así, unos pilares de acero parece que son. Una cuestión hermética ahí en pleno centro de Santiago, en plena Plaza Dignidad, resguardada por contingentes y contingentes de policías. Y en el fondo esto ocurre luego una serie de sucesos, una cronología de sucesos, algunos absurdos, algunos lamentables, trágicos, algunos conmemorables también. Está el 18 de octubre, cuando comienza esta protesta que tiene lugar central en Plaza Baquedano, en Plaza de Dignidad, bueno, así como una serie de lugares, pero en el fondo se va, a medida que va avanzando los hechos, se va concentrando en este sector. El punto tal vez más álgido es el tema del 25 de octubre, ¿cierto? La marcha más grande. ¿Tú acordáis esos acontecimientos, Víctor? Sí, o sea, vamos haciendo la cronología para ver cómo llegamos a la magnífica propuesta de Cristian Espejo, pero me acuerdo la foto, ¿no es cierto?, de la marcha de más del millón de personas que ocupó toda lo que se llama la Plaza Baquedano, más todas las lugares aledaños, el parque, la Alameda, etcétera, y todo el nodo como vial y el espacio público completamente desbordado por la congregación de gentes. Sí, sí. Y fue el hito en el fondo que legitimó todo lo que era la demanda, que hasta ese minuto se buscaba por todos los, o sea, la élite buscaba de algún modo por varios medios de legitimar, solamente enfocándose en lo que es la violencia, y que todavía el discurso sigue como centrándose ahí, o sea, seguimos como picando en el tema de legitimar o no los actos, etcétera, pero ese copamiento, esa dimensión de ocupar el espacio
con más de 1 millón de personas, de algún modo como que desborda y legitima esa demanda. Sí, súper interesante ese punto en el fondo, porque hasta el momento, y de hecho han recuperado ese discurso de la violencia, ¿cierto? Tanto ya violencia explícita, qué sé yo, que te rompan un semáforo o empiece la confrontación con carabineros, con los pagos, el tema ahí, de las piedras, qué sé yo. Pero también, o sea, han retomado ese discurso ya no solamente en ese ámbito tal vez más explícito de la violencia, sino que también eh, ya el mismo hecho de que haya gente que plantee que Baquedano no debe estar ahí, o que la estatua esta no debiera estar ahí, como que hay algunos que lo colocan así en términos de que esto es por parte de una manifestantes que son autoritarios, que en el fondo no quieren que mantengamos nuestros símbolos patrios, casi. ¿No? Se trata de a los manifestantes antichilenos porque atentan contra estos símbolos que en el fondo representan eh, esta idea, esta concepción que algunos tienen de lo que es Chile en el fondo. Eh, y esto, bueno, el 25, ¿no? Sí, sí, solamente siguiendo ahí, ocurre, se legitima por así la demanda y después viene el acuerdo, ¿no es cierto? El acuerdo, sí, fue un momento, un momento también álgido, pero en otro sentido, creo yo que es como un momento donde sale por así decir, el centro de atención, se lo llevan al Congreso, al ex Congreso Nacional, para generar un acuerdo ahí de la ley política que había sido justamente la bypaseada por todo este movimiento. Y bueno, ahí se da un hecho bastante llamativo en la plaza. ¿Tú te acordás ahí, Víctor? El tema de las telas Sí, bueno, blancas. o sea, si yo hubiera sido un político y hubiera querido conmemorar el acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de octubre, perdón, de noviembre, eh, hubiera llamado a un artista que trabaja en el espacio público, quizá hubiera llamado a Cristo y Jean-Claude, ¿no es cierto? Y eso más o menos fue lo que pasó. Pero un Cristo, un Jean-Claude como abortado, así como hecho con toalla no abolengo, que amaneció el otro día con una especie de tela que parecían papel confort y con la palabra así paz, pero escrita como, no sé cómo, pero mal, así como O sea, era todo como mal gusto, así ya, pero esos papelógrafos de repente que te tocaban hacer en la básica, así con papel craft y ponía ahí fue como una idea de con, papelógrafo, con claro, plumón. claro, como que el gobierno llamó a su apoderado y le dijo, papá, pasó esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, no sé, hijo, pero mira, con estos papeles confort podemos cubrir a Baqueano, que es blanco, y ponemos paz. Y así toda la gente va a estar de acuerdo porque todos queremos paz. Claro, en ese sentido yo creo que lo hizo la roulette. Lo había hecho como el papá de Piñera ahí en el segundo piso. Ya, Claro, esta cuestión claro. es fácil, si esta cuestión nada que trazar primero las letras, nada, así como que pongamos paz nomás, así. Y lo rellenamos ahí con plumón nomás. Es como- Claro, si los artistas lo que ellos son así, o sea, esto se va a entender. y tiramos nomás, No, compramos realmente. en Inaudito ahí una serie ahí de telas blancas y las tiramos nomás arriba de Plaza Baquedano, y quedan todas entrepuestas y van muy mal, muy mal. Mal. Empezaron unas intervenciones ya, así como, no, urbanismo táctico, no, no, Pero no bueno, da, no da. después pasamos, esa cuestión ya pasó después de que fue la Javiera Parada y el Pato Fernández fueron también vestidos de blanco a la moneda y todo el tema. Ya esto después pasó a tener una confrontación periódica, marcada los viernes, todos los viernes se juntaban los manifestantes, todos los viernes ahí el intendente de turno colocaba ahí sus contingentes de policías en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, y ahí había, siempre terminaba con algún incidente, bueno, ahí también hubo mucha cantidad ahí de heridos, de gente que perdió sus ojos y una serie de eventos súper lamentables, también el chico que cayó
cayó en un pozo ahí. Se dieron una serie de confrontación en torno a la plaza y en el fondo el gobierno se tiró en la estrategia de eh, resguardar la plaza como de lugar. Era el punto ahí, y se concentraban ahí la energía en ese punto. Exacto, fue como el momento en que ya se declara como, por así decirlo, como, o sea, se transforma como en un botín de guerra, ¿no es cierto? Como empezaron a disputar literalmente la ocupación de ese espacio. Sí, sí, en el fondo era el botín de guerra, como tú decís. Y tal vez el punto más álgido, o el punto en el fondo donde la energía de la manifestación desbordó y Carabineros no pudo hacer nada en cuanto a lo que se dio el 8M, que en el fondo Y era... que, sí, sí, ahí viene mi toma. Pero lo que iba a decir es que fue muy tonto de parte del gobierno, porque ahí lo transformó totalmente en el botín de disputa y que va un poco en contra incluso del discurso, ¿no es cierto?, que dice que esto hay que, en el fondo, frenar la violencia porque eh, tienen que funcionar los locales, la gente no puede vivir, y una serie de problemas obviamente asociados a que sea el lugar de la protesta, pero si tú quieres como calmar las aguas y realmente te interesa frenar la violencia, no vas y copas la plaza y transformas, lo transformas en un campo de batalla, o sea, ya declarado prácticamente. Era fuego con fuego. Exacto. O sea, si había algo que iba de nuevo a encender mucho más al tema de los manifestantes o las bandas o los grupos que están como tratando de disputar ahí el espacio y la ocupación, o sea, eso obviamente iba a encender mucho más el tema. Sí, ahí yo creo que, bueno, vinculándolo con el 8M, este ocupamiento ya propiamente tal, el 8M, la marcha de las mujeres, y también hay un rollo tal vez ético ya de que no voy a llegar a enfrentar a la marcha de las mujeres, una marcha también muy multitudinaria, comparable tal vez con el 25 de octubre, eh, en el fondo, tanto por multitud, por cantidad, como también porque propiamente tal era mujer y parte del contingente de fuerzas especiales me parece que no participó de esa contención ese día. Eh, Hubo un segundo momento donde la legitimidad de la ocupación de ese lugar Sí, terminó ganándole y al final terminó ganando esa disputa, esa guerra que se dio. sí. Fue como el punto ahí ya que solamente se salvó porque a la semana siguiente, el día 13 por ahí, el día 15 ya se declaró el estado de emergencia y entramos con el COVID a full. Parece que fuesen 2 años atrás, 3 años atrás, pero en el fondo fue el año pasado, hace un año exactamente. Sí, fue muy, muy reciente. Y Y luego, como bueno, tú dices, han pasado tantas cosas. sí, sí, o Sí, sea, de hecho, sí. con decretar la cuarentena vino el tema de la fotito de Piñera. Ah, ahí hay otro, ahí se mandó otro. Ahí ahí no actuó con el apoderado, ahí actuó por iniciativa propia el pupilo. Muy mal, fotito ahí. O sea, porque no funcionó, claro, cuando uno se da cuenta como puta, mi papá hizo esta cuestión de las telas, no funcionó, pero yo puedo hacer algo más choro, puedo Mi, sacarme una foto. mi papá me hizo el volcán, pero El papel, claro. la maqueta Sí, del volcán, pero igual la terminó cagando. Es muy buena esa. De hecho, después como que salió una serie de mentiras, de que no se había bajado a saludar a los carabineros que estaban recordando el tema de la cuarentena. Y de- después en la misma cuarentena se dio el tema de la guerra lumínica, esta disputa en este caso ya no es la estatua propiamente tal, sino que el edificio que está al frente, que es el edificio Telefónica, o no sé cómo se llama ahora, el edificio Movistar, creo que se llama, eh, que era el lugar donde se hacían las proyecciones, que se proyectó con el tema de la cuarentena y el poco apoyo estatal, la palabra hambre. Y una serie de palabras sí. después con eh, qué sé yo, Fue, solidaridad o... ¿Mm? fue muy fuerte ese.
esa Sí, proyección. la proyección de hambre fue notable. Sí, sí, fue fuerte el mensaje y nuevamente es como que supera un poco la capacidad de reacción del gobierno y de la ley que ocupa los medios, porque inmediatamente, claro, fue como, pero ¿por qué hambre? Hablemos de solidaridad y en el fondo eh, fue como una bofetada y fue un golpe muy grande, yo creo, a ver que en el fondo se sintió muy potente el mensaje. Sí, y ahí esa guerra se dio netamente por redes sociales, porque en el fondo estábamos en cuarentena, nadie podía salir de sus casas, nadie podía ir a manifestarse en la plaza, eh, y en el fondo todos vieron la imagen a través de sus celulares, todo que apareció finalmente en los medios de comunicación convencional. eh, Y fue una escena, una serie de sucesos que en el fondo tuvieron netamente se dieron por las redes, como tú decías, ahí está eh, lo urbano, cómo se reproduce a través de las redes en el capítulo anterior. Sí, sí, interesante cómo se va desplazando. No es que desaparezca una, que desaparezca, por así decir, la importancia del espacio público, ni mucho menos, pero es interesante cómo se van desplazando el lugar de discusión y por otra parte cómo se van superponiendo también como capas, como algo que ocurre que impacta en el espacio público, porque no es lo mismo poner un Photoshop hambre sino que realmente proyectarlo en el edificio de la Telefónica y después cómo eso se reproduce, es interesante. Sí, bueno, de hecho tú dices el tema del Photoshop y es interesante porque después en la disputa los pacos, o sea, los carabineros, los pacos, proyectaron sus focos, concentraron sus focos y borraron como la proyección que se estaba dando ese día, que sé yo, no me acuerdo cuál era la proyección. Y en Photoshop le pusieron la proyección, pero como proyectado en negro. Y la gente cree, algunos creyeron que era una proyección en negativo y otros en el fondo era la misma imagen, pero le pusiste la intervención. Y funcionó porque como todo funcionaba por redes sociales, en el fondo Mm. le ganaste nuevamente a los que no querían que saliera el mensaje y al final igual salió. Es Claro, súper es paradójica. como muy absurdo, sí, como que no pueden entender los medios y cómo se está jugando ahí la disputa, los mensajes y las formas de intervención son como siempre muy torpes del gobierno, de los carabineros, etcétera. O sea, partiendo por las telas, que no necesariamente era del gobierno, pero sí un grupo como muy, ¿no es cierto? Como muy apelador al buenismo, al portémonos bien, o sea, en el fondo no hagamos nada porque queremos estar tranquilos, pero los que quieren estar tranquilos es un grupo, porque los otros no están tranquilos. Me refiero en el sentido de que hay cosas que no se han resuelto en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz mientras eso no ocurra? Pero hay gente que está muy cómoda, entonces apelemos a que sigamos como hemos estado siempre. ¿Para qué vamos? Es como la gente que salió el 19 de octubre a pintar los rayados. Y era una serie de Claro, contingentes del barrio alto que llegaron en buses a pintar sí, ahí sí, como a tratar de volver a la normalidad y ya, como que esto no pasó nada, así como que estos mensajes hay que, en el fondo se están viendo esta cuestión, ya. Ingrese su sí, formulario por el conducto regular y seguimos para adelante. Eso fue completamente ahí también. sí, sí. Lo que también fue muy paradójico fue que acá los chalecos amarillos, una cuestión que había sido como un símbolo en Europa, etcétera, de la protesta contra estas alzas que había hecho el gobierno sobre los combustibles y otras cosas, acá se transformó como en una especie de gente queriendo cuidar su condominio. Sí, sí, eso fue notable. Cómo dieron vuelta el tema de los chalecos amarillos. Bueno, pues todos tenían chalecos. Toda la gente que tenía auto tenía chaleco amarillo en ese tiempo. Entonces, había Claro, comenzado el tema de la fiscalización de los chalecos amarillos en los autos. Entonces, yo protejo mi auto, mi casa en condominio. exacto.
muy notable. Oye, y para cerrar esta cronología, que nos embalamos con esta cronología, eh, ya luego cuando se levantan las cuarentenas, se retorna a la disputa por el espacio. Ya no es por Twitter solamente, sino que ya se retoma la marcha, o la marcha o la concentración los viernes, y llega un nuevo momento álgido, que es en el fondo cuando incendian la estatua y la tratan, o hay algunos unos overoles blancos que no se sabe todavía, es medio sospechoso la situación, que tratan como de cortar las piernas, las patas del caballo, más bien, no las piernas de Baqueano, sino que las patas del caballo. Y ahí, bueno, se llevan la estatua. El Consejo de Monumentos Nacionales dice que hay que sacarla para restaurarla, y arman esta cuestión de la caja, que es muy, es una analogía muy clara del momento actual, ¿no? El tema de la caja en sí. De hecho, lo apuntaba en alguna entrevista el general Cuadros, el tema de la caja. Sí, es buena la reflexión ahí de Genaro, como de la imagen que produce sin quererlo, una vez más, la autoridad, en el fondo no tener ninguna herramienta más que sacar, ¿no es cierto?, el elemento, el fetiche, como la guinda de la torta, por decir, como la guinda de la Plaza Baquedano, Italia Dignidad, y poner una especie de caja para proteger ahí lo que queda, ¿no es cierto? Y yo pensaba, quizás nosotros no lo estamos entendiendo, entonces una invitación a pensar fuera de la caja. Entonces eso es lo que, quizás ese es el mensaje, pero no lo estamos leyendo. Pero en el fondo refleja una vez más como la nula casi capacidad de pensar alguna alternativa que no sea aferrarse prácticamente a la sociedad o al tipo de sociedad, de autoritarismo que ha venido construyendo el país, que es lo que la ciudadanía, yo entiendo, mayoritariamente quiere cambiar, quiere algo mucho más horizontal, etcétera. Independiente de que yo igual no desconocería que hay, por así decirlo, grupos que están muy organizados, que más allá de gente como que se junta ingenuamente a manifestarse y solamente ocupan la Plaza Baqueano. Hay grupos ahí que sí, obviamente usan más violencia, etcétera, pero eso nuevamente abre la pregunta de qué clase de disputas se está dando en el espacio, qué grupos están tomando poder en las comunidades, en los barrios, etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso de las barras bravas, etcétera. Y cómo ese vacío que va dejando el Estado, una autoridad poco inteligente, lo van tomando también otros grupos. O sea, mientras más se empecina la autoridad en mantener este como discurso noventero de los consensos, de la paz, etcétera, más poder van adquiriendo otros grupos que son aún más disruptivos, etcétera, y pueden producir mucha más, por así decirlo, disrupción en el espacio, en el funcionamiento de la ciudad, etcétera. Sí, yo creo que ese último punto y vincularlo al tema a los 90 y tal vez a estos últimos 30 años, vinculándolo también con el tema de que no son 30 pesos, eran 30 años. Eh, todo este Chile que se construyó en los años 90, que en el fondo eh, este carácter neoliberal de nuestra sociedad se dejó la política un poco de lado, mucho de lado. De hecho, eso se reflejaba en cuanto a que en el 2009 salían varias portadas o varios reportajes sobre el tema de la Plaza Baquedano, y que nadie sabía qué había hecho Baquedano. O sea, nadie se cuestionaba el tema de por qué esta estatua está ahí. Nadie se cuestionaba nada, porque en el fondo los 90 habían sido una época de nadie cuestionarse el deber ser de la sociedad, sino que en el fondo todos ya tenían claro cuáles eran las directrices centrales, y había que salir a ganar en algún ámbito de lo que te estaban ofreciendo. Y en ese sentido, o sea, que a nadie le haga falta la estatua en su lugar,
te está diciendo algo en el fondo. O sea, lo único que están protegiendo lo que está dentro de la caja, al final termina siendo una élite cada vez más minoritaria. Sí, interesante ese punto porque si ya vamos a entrar un poco más después de la cronología, ¿no es cierto?, a un análisis más, quizás más profundo, más del ámbito urbano, que es lo que nos compete. Es interesante cómo todos estos monumentos o monumentos, estatuas, esculturas que en el fondo van como narrando cierta historia, ¿no es cierto? Paseando, o sea, por algo están ahí, ¿no es cierto?, en el eje Alameda, Providencia, está justo ahí, ¿no es cierto?, en la mitad por así decirlo, en la mitad simbólica de Santiago, que divide el oriente y el poniente. Es interesante cómo en el cotidiano pasan tan desapercibidos que son parte de, por así decirlo, de esa legitimación silenciosa de lo que es el Estado y el poder que tiene la autoridad. Entonces, como siempre está ahí, de algún modo, pareciera que eso siempre ha estado ahí porque es parte de tuyo, de tu patria, ¿no es cierto? Y ya llevado al extremo, es lo que hacen los países y hicieron mucho en el siglo XIX, que fue cuando surgen todo, bueno, que América independentista, los movimientos independentistas, etcétera, como el paisaje natural de alguna manera se vuelve en símbolos patrios, o sea, la cordillera, ¿no es cierto?, que está en nuestro, el tema de los ríos, los campos, cómo eso se va, de alguna manera, se disfraza, ¿no es cierto?, o en parte sí, tiene que ver con el amor que uno le tiene a la tierra, etcétera, pero de alguna manera como que el Estado ocupa eso, o la autoridad, para de alguna manera, subconscientemente, mostrarnos de que eso siempre ha existido. Es como que Chile existió con la cordillera, pero la cordillera no, existió mucho antes y va a seguir existiendo. No tiene que ver, no sé si se entiende mi punto, siempre se trata de armar esa narrativa para legitimar el Estado y la autoridad. Y los monumentos son esencial, por así decirlo, de mostrarnos la estabilidad del Estado y de la nación, finalmente. Sí, bueno, y de hecho este monumento en particular es como y lo han hecho ver todo este último tiempo, es un símbolo de lo que eran las glorias del ejército, el país del centenario, y que en el fondo era tratar de construir esta Estado-nación que en el fondo, en esa época, que si yo tenía menos de 100 años, o sea, para todas estas guerras que en el fondo participó ahí el personaje. Y en el fondo es parte de esta construcción del Estado-Nación y de los valores patrios, qué sé yo, y que en esa época se celebraban, era otra sociedad también. Y hoy en día como que perdieron completamente valor en ese sentido. O sea, ni siquiera los valores más conservadores pudieron mantenerse en el neoliberalismo, por así decir. O sea, como que esta falta de la parte política, de la discusión política en los 90, 2000, eh, terminaban como eh, abandonando completamente a la gente ya no le hace sentido, no tiene sentido que esté la estatua de Baqueano en ese sector. Y en el Sí, fondo es bien, te expresa que ya no le hace sentido esta serie de valores patrios del centenario. es bien interesante ese punto, Daniel. Yo creo que, como tú bien dijiste, de alguna manera, para ponerlo en claves constitucionales, la constitución después de la constitución del 80 y la fuerte neoliberalización de la sociedad, porque finalmente el neoliberalismo es un proyecto que va más allá de la economía, sino de la sociedad, del fondo, como ir liberalizando todos los aspectos, ¿no es cierto?, que los constituyen como sociedad y que de alguna manera se van entregando al mercado todo lo que se pueda, de algún modo, en el fondo, claro, hace que todos estos monumentos y esta narrativa del Estado como que queda un poco vacía también, e incluso no
no permita que se pueda defender, que la autoridad tenga mucho donde agarrarse para poder incluso defenderlos, porque es tanto lo que se ha repetido que el Estado, por ejemplo, tiene que reducirse, y en el fondo todo, de alguna manera, como que se vuelve mucho más liviano en ese sentido, que al final queda poca sustancia. Y me recuerdo una intervención hace unos años que hizo el artista Enrique Matei, que se llamaba algo así como La Resurrección de los Muertos. Y lo que hacía era en el eje de, creo que, no sé si involucraba a Keanu, eso no me acuerdo, pero sí en el eje ya como Alameda, en todo lo que es la Plaza de la Ciudadanía y varios otros hitos más. Varias de estas estatuas que son como negras, ¿no es cierto? Prácticamente se ven muy oscuras. Lo que hizo fue parecido a como a la gráfica que tienen pueblos como Selknam u otros que se van pintando en los cuerpos ciertas líneas. Puso masking, de esta sí está Tesa o sí está masking tape, poniendo ciertas líneas y como que te producía, de alguna forma volvías tú a mirar peatón, todo pasa siempre desapercibido, y volvías a mirar estas estatuas, porque en el fondo siempre están como un telón de fondo, pero que nadie repara mucho, tú no reparas mucho en ella, y con esta intervención como que volvían a primer plano, por así. Mm. Sí, súper. Bueno, de hecho, ahí hay un punto, esta cuestión de la intervención sobre la estatua. Bueno, en el caso de Baqueano, al parecer no resiste intervenciones, o en el fondo los grupos que la defienden, en el fondo la defienden negra, como tú decís, oscura. No podría, no podría ser reapropiada o resignificada. En el fondo, no. Toda esta cuestión de, qué sé yo, que se la tome, o cuando la Garra Blanca se subió y le puso una bandera mapuche, esa cuestión desde Poduje hacia la derecha, como que una cuestión de una profanación del monumento. O sea, se lo tomaron y lo profanaron completamente. Sí, ahí fue, sí, quizás ahí voy a comentar un poco más como la visión de que representa un poco Poduje, porque es un poco el establishment del buen urbanista, que en el fondo eh, le presta ropa como a todos los políticos tradicionales, por así decir. ¿No es Sí, cierto? Trabajó en el gobierno de Bachelet, Piñera, etcétera, y es como muy también citado, o sea, siempre está dando entrevistas en los medios, y él también o sea, está interesado en los temas, pero quizás podéis como profundizar un poco en cómo también han opinado sobre eso. sí, sí, bueno, Poduje es uno de los que más ha salido en los programas de televisión, en los diarios, y en el fondo, bueno, su postura es que eh, están los manifestantes, pero los manifestantes terminan siendo unos vándalos al hacer intervenciones de este tipo en el espacio público. O sea, eh, y él ya lo lleva a que no solamente son los manifestantes, sino que esto se ha prestado para que eh, delincuentes se tomen el espacio público y en este caso eh, trata siempre estas intervenciones como a partir de esa perspectiva. O sea, que son así como los narcos se toman poblaciones, los narcos se han tomado la Plaza Dignidad, se han tomado todos los símbolos. Y lo ve desde de esta perspectiva, que es una criminalización, por así decir, de la intervención o de ocupar el espacio público. Mm. Sí, a ese respecto yo creo que es un poco más sensato quizás pensar también. Yo creo que todos esos elementos están, ¿ah? ¿No? Yo no desconozco que pueden haber, como te digo, grupos que están, que ante que han ido adquiriendo mucho poder, incluso podríamos hablarlo quizás dentro de la misma fenómeno en parte de la neoliberalización de la sociedad y del Estado, que han ido como ocupando espacios que como sociedad del Estado o la misma sociedad civil no ha sabido ocupar, y ciertos grupos como el narco y otros van adquiriendo más poder, y de algún modo si en la plaza
Dignidad, Baquedano, Italia, se manifiesta, por así decir, el estado de nuestra sociedad y se manifiesta de múltiples formas, bueno, esos grupos van a estar ahí también, o sea, no es como de sorprenderse. El tema es que yo, siguiendo un poco más la opinión, ¿no es cierto?, de Genaro Cuadros, que de no, que también lo escuchamos el otro día, de no dramatizar en el fondo el tema en el símbolo de sacar la estatua de Baqueano, sino que hay algo mucho más complejo, y que por un lado es que la sociedad está redefiniendo los símbolos que quiere para de algún modo recordarse que es una sociedad, que es una nación, y por otro lado también redefiniendo lo que va a ser la Plaza Dignidad, porque ya es claro que la mayoría de la gente está de acuerdo con cambiarle a Plaza Dignidad, y que es algo que ni siquiera a nadie le preguntaron para ponerle a Baqueano, en el sentido de que eran otros códigos, el sentido de autoridad era mucho más fuerte, nadie se preguntaba por qué no me preguntaron para poner el nombre de Plaza. Ahora es como ahora ya la participación ciudadana es como una cosa, así como, ¿por qué no le preguntó qué flores poner en la plaza de acá al frente a la señora? Porque prácticamente no puedes aprobar ni siquiera un escaño o algo si no está aprobado. Entonces son otro tipo de código y de formas de relación entre la autoridad, la sociedad, etc. Sí, bueno, Y que requieren otra legitimación, sí, formas sí, de legitimación. o sea, yo creo que Pouge y otros arquitectos que han salido en la discusión, igual lo piensan y se posicionan desde lo que era la disciplina hace, qué sé yo, un par de décadas atrás. O sea, por lo menos desde, no sé, mediados del siglo XX. O sea, una cuestión que era un técnico que estaba al servicio principalmente de un Estado que también se había profesionalizado desde hace poco, qué sé yo. En el caso de Chile debe haber sido desde la Constitución del 25 que se profesionaliza más el tema de la actitud del Estado sobre este tipo de intervenciones. Entonces, son como arquitectos que están como pensando desde esa posición, desde ese lugar discursivo. Y igual te quería plantear el tema de qué hacer, que en el fondo es lo que planteó, o ya plantea algunas luces Genaro Cuadro en cuanto a que ya habría que en el fondo eh, cambiarle el nombre a la plaza, habría que ver, o habría que sacar a Baqueano y qué hacer, cómo veis tú este tema del qué hacer en la plaza. Sí, es bueno, para ir cerrando el capítulo de hoy, pero pensar en el qué hacer, yo creo que abre varias preguntas, porque una es la relación, yo creo que se tiene que repensar en la Constitución y etcétera, entre la autoridad y la legitimación de esa autoridad por parte de la sociedad, que entiendo yo, hay una pulsión de mucha más participación y horizontalidad. Entonces, como que por algún modo, de algún modo, el imaginario, a mi entender, tiende eh, a ir por mucho más como por darle la vocación de explanada, ¿no es cierto? Una cosa como mucho más horizontal, versus el mantener esta cosa vertical que es de monumento, que es siempre como un mojón, un hito que está ahí como que demarca algo. Entonces, de algún modo, como que yo entiendo que hablando ya como en términos de diseño urbano, como que de algún modo esta cuestión se va a transformar y se está transformando porque ya sacaron la estatua, ahora es un peladero, muchos reclaman ahí que ya esto era un área verde, nunca fue un área verde, era una rotonda que estaba, ¿no es cierto?, por así decirlo, embellecida por el paisajismo de las flores y el césped, etcétera, pero de área verde nada en el fondo, sino una cosa mucho más visual, pero ahora ya como que tú te puedes parar ahí sin problemas porque es más yermo. Sí, Sí, y solamente eso, yo quería compartir nomás un par de cosas por si los auditores querían en el fondo ver más, que tampoco un poco siguiendo la línea de General Cuadros, no hay que dramatizarlo porque esto pasa recurrentemente en las sociedades. Por ejemplo, en Nueva Delhi, en India, había ahí estuvimos viendo un caso donde el Estado, en el fondo británico, la monarquía, lo había bautizado como una especie
de lugar del rey, ¿no es cierto?, de la monarquía en el paseo del monarca, del rey, pero que después se fue transformando en un símbolo y una forma de congregación de la gente en el los movimientos independentistas que ahí surgieron. Y por otra parte, uno que es muy emblemático, que es que es más reciente, que es de la primavera árabe, que era la Pearl Square o la Plaza de la Perla, que lo pueden buscar, y es una rotonda también, un círculo con un monumento que de alguna manera simbolizaba la unión de los Emiratos, de todos estos países árabes, ¿no es cierto? Los Emiratos árabes. Y cuando ocurre lo que es todo el movimiento y las protestas, este símbolo la sociedad lo transforma y lo vuelve como un símbolo de la protesta, así como fue el matapaco acá, era el símbolo de estas como especies de líneas que se elevaban al cielo. Y ahí bueno, la solución no son muy inteligentes las autoridades fue sacar el monumento, qué gran coincidencia, y transformaron la rotonda en un cruce simplemente. Entonces ya no podía congregarse la gente porque obviamente es un cruce de autos, en el fondo se eliminó toda noción de explanada. Así que de alguna forma acá la invitación yo creo va a ser un poco más inteligente y empezar a, a pensar en qué se puede convertir este espacio y qué clase de diseño debería tener. Yo creo que partir por el nombre es bastante interesante si se abre el debate. Sí. Esa es mi reflexión. Sí, a mí me llamaba la atención que justo con esta entrevista que le hacían a Genaro Cuadros, también salía Morris, no me acuerdo cuál es el nombre, también arquitecto de la Católica, y en el fondo como que llamaba mucho a que se había perdido un espacio de encuentro, y me llamaba la atención porque en el fondo la Plaza Dignidad, o sea, la Plaza Italia, como era antes, es una rotonda, como tú decís, no era un punto de encuentro en cuanto a que no era un lugar, apenas te podías parar para cruzar ahí la Alameda o Providencia. Cuando Sí. querías cruzar a Pío Nono tenías que hacer como tres saltos, qué sé yo, tres detenciones en ese recorrido, y era un lugar donde tú querías salir de ahí. Era el anti-lugar como para encontrarse. De hecho, si lo pensáis, se sigue encontrando gente. Lo que pasa es que se encuentran las fuerzas especiales con los manifestantes, pero nunca antes se han encontrado tanto ahí. O sea, se volvió un lugar de encuentro. Sí, No dejó de ser. Es como ese discurso típico, así como del arquitecto urbanista, como era un espacio público, entonces automáticamente uno está seteado, así como, era un espacio de encuentro. Pero era un espacio vial completamente. Claro. Salvo ahí, no sé, un poco donde está el teatro y los edificios Turri, O sea, un en el poco fondo, más amable ahí. es que ahí tú hacías, de hecho, el acto, por ejemplo, cuando te querías encontrar con alguien, juntémonos ahí en el teatro de la Chile, pero ahí tú te Claro. sentabas de espaldas, de hecho, a Baquedano, de espaldas a la estatua y de espalda a toda esta situación. Es un espacio, de hecho, que tenía una serie también de diseño público, o sea, de diseño urbano, para justamente darle la espalda a esta rotonda, a este espacio como incontrolable por el peatón. De hecho, le lloraba ahí un neumático Exacto. en la calle para para poder reunirte. Y, Totalmente. y Sí, no sé si Morris, para hacerle justicia, le sacaron una cuña mejor, para hacer el contraste con Genaro Cuadro un poco, pero no, fue como, fue como en las entrevistas que vimos por lo menos, fue un poco básica la intervención. sí, de repente muy cortita le sacaron una cuña muy mala, puede ser, puede ser. Pero en el fondo, bueno, me hizo pensar que hoy día un lugar, como en términos de diseño público, de diseño urbano, eh, pensado como muy a la manera de, qué sé yo, monumentalista o del siglo XX, siglo XIX tal vez, una cuestión así como muy de Haussmann, qué sé yo, el tema del monumento, un poco más allá está
el obelisco, y las intervenciones que se han hablado de intervenciones, de hecho, de cambiar, en este caso, la estatua por una estatua de Gabriela Mistral, que en cierta forma, claro, podría ser, porque cualquiera de estas intervenciones que se hacían a la estatua de Baquedano, que se dio de pintarla rojo, pintarla, ponerle bandera, con Gabriela Mistral se verían súper bien, de hecho. O sea, como que todas estas intervenciones, la intervención de los McIntyre también. Pero no sé si va por ese lado. O sea, como tú decías, tal vez va más por el tema de la horizontalidad, de tal vez dejar el vacío, o de intencionar ese vacío, como un vacío que representa esta sociedad que siempre está como volviéndose y reinventándose o reproduciéndose. Y no tanto este monolito, esta carga simbólica de los que en el fondo colocaron este monumento y ponen la música y protegen ese monumento y continúan, en el fondo nos dicen, nosotros colocamos la música, ustedes bailan como quieren. O sea, nosotros vamos a proteger ese lugar, acomodar el lugar, eso es lo que está dentro de la caja, y ustedes fuera de esa caja piensen lo que quieren, pero en el fondo siempre va a estar protegida ahí ese lugar, ese rincón de lo que nosotros colocamos. En el fondo, que dar vuelta completamente a ese lugar. Pienso yo que podría de hecho ser ahí una intervención más por ese lado, de intencionar el vacío, ese intento de hacer, como lo llamaba ahí un estudiante de arquitectura hace algún tiempo atrás. Ya. Ya, vamos a dejar hasta acá el podcast. No, pero ¿qué dices tú sobre el tema del vacío? Como esta sociedad Sí, yo creo que, o sea, constituyente. Sí, o sea, ahí es súper interesante todo lo que ocurre con el paisaje urbano, ¿no es cierto? El tema de cómo llega, bueno, en parte el eje Alameda, el tema de la confluencia de los parques, el mismo río Mapocho, la vista que es de la cordillera, o sea, tiene todo un potencial, o sea, es ya un espacio muy potente, no hay que, simplemente quizá hay que despejar ciertas cosas, y en ese sentido yo creo que va a pasar mucho más también por quitarle predominancia a lo que es el automóvil y cómo peatonalizarlo mucho más. Yo creo que ahí está de algún modo en una clave más simplista quizás, pero ya en concreto diseño urbano, es cómo se peatonaliza más y se transforma realmente en una plaza, porque debería llamarse Rotonda Baquedano, o bueno, quizás se llama así, Plaza Italia. Hay un pedacito de pavimento ahí que podríamos decir que está en el monumento ahí, que realmente le da el nombre a la Plaza Italia, pero nunca ha sido no es una plaza en el sentido de que no está diseñada como tal. Y quizás el cómo se ocupa hay que pensar en cómo va a dar las claves de cómo poder repensar ese espacio. Sí, yo creo que como para ir cerrando, como que al final de toda esta conversación sobre Baquedano te vincula en el fondo lo que es el tema urbano con lo que se está discutiendo con la Constitución, y como algunos actores en el fondo llevaron toda esa discusión a una cuestión súper concreta, que en el fondo es ahora la caja que está puesta ahí y que protegen a ese espacio y protegen ahí el discurso predominante de lo que va a ser esta sociedad a partir de este nuevo pacto social que en el fondo se trata de hacer. Así que eso por el momento. Yo creo que sí está. Vamos a ver qué pasa, si va a volver. Prometieron que iba a volver Baquedano en un año, menos de un año. Veamos lo que pasa ahí. Tal vez vamos a tener un nuevo podcast después sobre las intervenciones, sobre el concurso público. De todas maneras, vamos. Nos alargamos mucho en el podcast de hoy, pero fue un podcast extra por la contingencia de lo que está pasando ahí en Plaza Dignidad. Perfecto, bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo capítulo, que vamos a retomar el tema del urbano, el tema que veníamos conversando en el capítulo anterior.
Así es. Pero qué más urbano que Baquedano. Seguimos ahí. Qué más urbano que Plaza Dignidad. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Para negocio, para regalo.